Parachá Guayerar. Yahweh se le apareció a Abraham por los cedros de Manre, mientras él se sentaba a la entrada de la tienda en el calor del día. Él alzó sus ojos y miró, y allí delante de él había 3 hombres. Al verlo, él corrió desde la puerta de la tienda para recibirlo. Se postró en la tierra y dijo: mi amo, si he encontrado favor a tu vista, por favor no dejes a tu siervo. Por favor, déjame mandar a traer un poco de agua y deja que ellos se laven los pies. Entonces refresquense debajo del árbol. Y yo traeré leche, tortas, y ustedes comerán. Después de esto, ustedes seguirán su jornada, a causa de lo cual se han vuelto a su siervo. Muy bien, ellos respondieron: haz lo que has dicho. Abraham se apresuró a ir adentro de la tienda a Sara y dijo: deprisa, 3 medidas de la mejor harina, amásala, haz lejen, tortas. Abraham corrió hacia la manada y cogió un becerro bueno y tierno y le dio al sirviente, quien se apresuró a prepararlo. Luego tomó cuajada leche y el becerro, el cual había preparado, y lo puso todo delante de los hombres y se estuvo con ellos debajo del árbol mientras ellos comían. Ellos le dijeron: ¿dónde está Sara tu esposa? Y él le dijo: allí en la tienda. Él dijo: de cierto, regresaré a ti alrededor de este tiempo el año que viene, y Sara tu esposa tendrá un hijo. Y Sara le oyó desde la entrada de la tienda detrás de él. Abraham y Sara eran viejos de la avanzada. Sara le había pasado la edad de concebir. Y Sara se rió dentro de sí misma, diciendo: la causa aún no se me ha pasado, aún hasta ahora. A mi amo está viejo. Yahweh le dijo a Abraham: ¿por qué Sara se rió? Y preguntó: ¿voy yo en Emer, en verdad, a parir cuando estoy tan vieja? Hay algo muy difícil para Yahweh en el tiempo estipulado. En esta temporada, el año que viene, yo regresaré a ti y Sara tendrá un hijo. Sara lo negó, diciendo: no, yo no me reí, porque ella tenía miedo. Él dijo: no es así, tú te reíste. Los hombres salieron de allí y miraron hacia Sidón y a Jabá. Y Abraham fue con ellos atendiéndolos en su jornada. Yahweh dijo: ¿debía yo esconder a Abraham, mi siervo, lo que yo voy a hacer? Puesto que Abraham ciertamente se convertirá en una nación grande y fuerte, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas por él. Pues yo me he dado a conocer a él, para que él dé órdenes a sus hijos y a su casa después de él, para que guarden el camino de Yahweh, para que hagan lo que es recto y justo, para que Yahweh haga suceder para Abraham lo que él ha prometido. Yahweh dijo: el grito de Ahabad contra Sidón y Ahabad es tan grande y el pecado de ellos tan serio, que yo descenderé ahora y veré si sus obras merecen el Ahabad que ha llegado hasta mí. Si no, yo lo sabré. Los hombres se volvieron de allí y fueron hasta Sidón. Pero Abraham permaneció parado delante de Yahweh. Abraham se acercó y dijo: ¿destruirás tú a los justos con los perversos? ¿Y serán los justos como los perversos? Quizás haya 50 justos en la ciudad, en Emet. Barrerás la ciudad y no la perdonarás por Jabad, por amor a los 50 justos que están allí. Lejos esté de ti hacer tal cosa, matar a los justos juntos con los perversos. Así los justos y los perversos son tratados por igual, lejos de ti. ¿No debe el juez de toda la tierra hacer lo que es justo? Yahweh dijo: si yo encuentro en Sidón 50 que son justos, entonces perdonaré a todo el lugar por Ahabá, por amor a ellos. Abraham dijo: ahora bien, yo, que solo soy polvo y cenizas, lo he tomado sobre mi persona a hablar a Yahweh, que si hay 5 menos que 50 justos. Él dijo: no la destruiré ni encuentro
45 allí. Y él le habló aún de nuevo, que si son 40 encontrados allí. Y él dijo, por Jabá, a los 40 no lo haré. Y él dijo, habrá algo contra mí, Yahweh, si yo hablo, que si son 30 son encontrados allí. Él dijo, no la destruiré si encuentro a 30 allí. Él dijo, ahora bien, yo le he tomado sobre mi persona hablar a Yahweh, que si son 20 encontrados allí. Él dijo, por Jabá, a los 20 no la destruiré. Él dijo, habrá algo contra mí, Yahweh, si hablo solo una vez más, que si son 10 son encontrados allí. Él dijo, por Jabá, por amor a los 10 no la destruiré. Yahweh siguió por su camino después de acabar de con Abraham, y Abraham regresó a su lugar. Los dos Malahim vinieron a Sidón esa tarde. Cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sidón, Lot los vio, se levantó para saludarlo y se postró en tierra. Y él dijo, miren ahora, mis amos, por favor, vengan a la casa de su siervo. Pasen la noche, lávense los pies, se levantan temprano y sigan por su camino. No, ellos respondieron, no quedaremos en la plaza. Nos quedaremos en la plaza. Pero él seguía presionándolos, así que fueron a la casa con él. Y él les hizo una comida, horneado masá, para su cena, la cual ellos comieron. Pero antes de que pudieran ir a dormir, los hombres de la ciudad, los sedomi, rodearon la casa, jóvenes y viejos, todo el pueblo junto. Ellos llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a quedarse contigo esta noche? Sácalos afuera a nosotros. Queremos tener sexo con ellos. Lot salió a ellos y se paró en el umbral de la puerta, cerrando la puerta detrás de él. Y dijo, de ninguna manera, mis hermanos, no hagan cosas tan perversas. Vienen aquí. Yo tengo 2 hijas que no han conocido hombre. Las sacaré a ustedes y las usan como a ustedes les plazca. Solo que a estos hombres no le hagan ninguna injusticia, porque han venido bajo el cobijo de mi techo. Échate hacia atrás. Ellos respondieron, este tipo vino a vivir aquí. Ahora ha decidido juzgar de juez, pues eso trataremos peor contigo que con el resto. Entonces se amontonaron sobre Lot para poder acercarse y turbar la puerta. Pero los hombres dentro extendieron las manos, trajeron a Lot adentro de la casa de ellos y a ellos y cerraron la puerta. Entonces ellos golpearon con ceguera a los hombres que estaban a la puerta de la casa, ambos pequeños y grandes, así no podían encontrar la puerta. Los hombres dijeron a Lot, ¿tienes aquí alguno más aparte de ti? Cualquiera que tengas en la ciudad, yerno, tus hijos, tus hijas, sácalos de este lugar, porque vamos a destruirlo. Yahweh se ha percatado del Ahabat contra ellos, y Yahweh nos ha enviado a destruirlo. Lot salió y habló con sus yernos, quienes se habían casado con sus hijas, y dijo, levántense y salgan de este lugar, porque Yahweh va a destruir la ciudad. Pero sus yernos no lo tomaron seriamente. Cuando se hizo de mañana, los Malahim le dijeron a Lot que se apurara. Levántate, ellos dijeron, y toma a tu mujer y a tus 2 hijas, las que están aquí. De otra forma serás destruido con las iniquidades de esta ciudad. Pero ellos estaban preocupados, así que los Malahim lo tomaron de la mano de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas. Yahweh estaba teniendo Rahamín, piedad con él, y los guiaron, dejándolos afuera de la ciudad. Cuando ellos lo habían llevado afuera y le dijeron, salven su vida de todas maneras, no mires atrás y no te detengas en el campo alrededor, sino escapa a las montañas, de otra forma serás barrido con ellos. Lot les dijo, por favor, no mi amo, mira, tu siervo ya ha encontrado favor a tu vista, y ustedes me han mostrado aún mayor Rahamín, piedad, por haber salvado mi vida. Pero no puedo escapar a las montañas porque temo que el desastre me alcanzará y moriré. Mira, hay una ciudad cerca para huir allá, y es una pequeña. Allí seré preservado. No es solo pequeña, y de una forma mi alma vivirá.
Él respondió, está bien, estoy de acuerdo con lo que has pedido. No derribaré la ciudad de la cual tú has hablado. Deprisa, escapa a ese lugar, porque no puedo hacer nada hasta que llegues allí. Por esta razón la ciudad fue llamada Zoar, pequeña. A tiempo que Lot llegó a Zoar, el sol se había levantado sobre la tierra. Entonces la palabra del Yahweh causó que lloviere azufre, fuego sobre Sidón y a Jabal de Yahweh de los Shamayim. Él destruyó las ciudades, la planicie completa, todos los habitantes de las ciudades y todo lo que crecía en la tierra. Pero su esposa detrás de él miró hacia atrás y ella se convirtió en una columna de sal. Abraham se levantó temprano en la mañana y fue al lugar donde había estado delante de Yahweh y miró hacia Sidón y a Jabal y recorrió con la vista el campo alrededor. Entonces delante de él el humo subía de la tierra como humo de un horno. Pero cuando el Ser Supremo destruyó las ciudades de la planicie, se acordó de Abraham y sacó a Lot fuera de la destrucción. Cuando él destruyó las ciudades donde vivía Lot, Lot subía a Zoar y vivió en las montañas con sus dos hijas, porque tenía temor de quedarse en Zoar. Él hizo que sus dos hijas vivieran en una cueva. La mayor le dijo a la menor, nuestro padre está vivo, está viejo, y no hay un hombre en la tierra para que venga a nosotros en la forma de las costumbres en el mundo. Ven, hagamos que nuestro padre beba vino, entonces dormiremos con él. Y de esa forma facilitaremos a nuestro padre tener simiente. Así que hartaron a su padre de vino esa noche, y la mayor entró y durmió con su padre. Él no supo cuando ella se acostó ni cuando se levantó. El día siguiente, la mayor dijo a la menor, mira, yo dormí anoche con mi padre. Vamos a hacerle beber vino de nuevo esta noche. Y tú entras y duermes con él. Y eso facilitará que nuestro padre tenga simiente. Ella hartaron a su padre con vino esa noche también, y la menor se levantó y durmió con él, y él no supo lo que cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Así que ambas hijas de Lot concibieron de su padre. La mayor dio a luz un hijo y lo llamó Moab. Él es el padre de Moab hasta este día. La menor también dio a luz a un hijo y ella lo llamó Benamí. Él es el padre del pueblo de Amón hasta este día. Yahweh visitó a Sara como él había dicho, y Yahweh hizo por Sara lo que él había prometido. Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el mismo tiempo que el Ser Supremo le había dicho. Abraham llamó a su hijo nacido a él, el cual Sara le dio Isaac. Abraham circuncidó a su hijo Isaac cuando él tenía 8 días de nacido, como el Ser Supremo le había ordenado. Abraham tenía 100 años de edad cuando su hijo Isaac fue nacido a él. Sara dijo, Ser Supremo ha hecho la risa para mí. Ahora todos los que lo oigan se regocijarán conmigo. Ella dijo, ¿quién hubiera dicho que Sara amamantaría niños? No obstante, yo le he dado un hijo en mi vejez. El niño creció y fue destetado. Abraham dio un gran banquete en el día que Isaac fue destetado. Pero Sara vio al hijo de Agar, la Mizraimi, quien Agar le había dado, que Agar le dio a Abraham, se burlaba de Isaac su hijo. Así que Sara dijo a Abraham, echa fuera a esta esclava y a su hijo. No tendré al hijo de esta esclava como tu heredero, junto con mi hijo Isaac. Abraham se puso muy afligido sobre este asunto de su hijo. Pero el Supremo dijo a Abraham, no dejes que la palabra referente al niño y referente a la esclava sea oída delante de ti. Escucha a todo lo que Sara te dice, porque eres Isaac, que será simiente, será llamada tu simiente. Pero yo también haré una gran nación del hijo de la esclava, puesto que él también es tu simiente. Abraham se levantó temprano en la mañana, tomó lejes y un odre de agua y lo dio
y los dio a Agar, y puso al muchacho sobre su hombre, entonces se despidió. Después de salir, anduvo errante por el desierto alrededor de Beersheba. Cuando se había acabado el agua del odre, ella dejó al muchacho debajo de un arbusto de abeto y fue y se sentó mirando hacia el otro lado, como a un tiro de arco de él, porque ella dijo: no podré soportar ver a mi hijo morir. Así que ella se sentó allí mirando hacia el otro lado, y el muchacho lloró a gran voz y sollozó. El Ser Supremo oyó la voz del muchacho desde el lugar donde él estaba, y el Malak del Ser Supremo llamó a Agar desde los Chamayín y le dijo: ¿qué te pasa, Agar? No tendrás temor, porque el Ser Supremo ha oído tu voz del muchacho desde el lugar donde él está. Levántate, haz el muchacho y sosténlo firme en tu mano, porque lo voy a hacer una gran nación. Entonces el Supremo abrió los ojos de ella y ella vio un pozo de agua. Así que ella fue, llenó el odre con agua y le dio al muchacho agua de beber. El Ser Supremo estaba con el muchacho y él creció. Vivió en el desierto y se hizo arquero. Vivió en el desierto de Parán y su madre escogió una esposa para él de la tierra de Misraín. En aquel tiempo, Abimelech y Onasat, su amigo, y Pijol, el comandante de su ejército, hablaron con Abraham y ellos dijeron: el Ser Supremo está contigo y en todo lo que haces. Por lo tanto, júrame aquí por el Ser Supremo que tú nunca tratarás falsamente conmigo, ni a mi simiente, ni a mi nombre, sino de acuerdo a la rectitud que yo te he hecho contigo, tú me tratarás conmigo y a la tierra de tu estancia. Abraham dijo: yo lo juro. Ahora Abraham se había quejado de Abimelech acerca de un pozo que los sirvientes de Abimelech le habían quitado. Abimelech respondió: yo no sé quién ha hecho esto, no me lo habías dicho, y solo oí acerca de esto hoy. Abraham escogió ovejas y ganado y los dio a Abimelech, y ambos hicieron un pacto. Entonces Abraham puso 7 corderas aparte. Abimelech le preguntó a Abraham: ¿cuál es el significado de estas 7 corderas que has apartado? Él respondió: ¿aceptará estas 7 corderas de mí como testigo que yo cavé este pozo? Por esto este lugar fue llamado Beersheba, pozo de 7 pozos, en un juramento. Porque ambos hicieron juramento allí. Cuando hicieron el pacto en Beersheba, Abimelech fue con Ojosat, su amigo, y Pijol, el comandante de su ejército, y regresó a la tierra de los Filistín. Y Abraham plantó un campo junto al pozo del juramento, y allí clamó al nombre de Yahweh, el Ser Supremo Infinito. Abraham habitó mucho tiempo como extranjero en la tierra de los Filistín. Después de estas cosas, el Supremo probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: aquí estoy. Él dijo: toma tu hijo, tu único hijo, el cual tú amas, Isaac, y ve a la tierra de Moriah. Allí ofrecerás como ofrenda quemada sobre la montaña que yo te señalaré. Abraham se levantó temprano en la mañana, ensilló su asno, tomó a 2 de sus muchachos con él, junto con Isaac, su hijo, cortó leña para la ofrenda quemada, salió y fue hacia el lugar que el Ser Supremo le había señalado. Al tercer día, Abraham levantó sus ojos y vio en el lugar a distancia. Abraham dijo a sus muchachos: quédense aquí con el asno. Yo y el joven iremos allí, adoraremos y regresaremos a ustedes. Abraham cogió la leña para la ofrenda quemada y la puso sobre Isaac, su hijo. Entonces tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron juntos. Isaac habló a Abraham, su padre: mi padre. Él respondió: he aquí, estoy, mi hijo mío. Él dijo: yo veo el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Abraham respondió: el Ser Supremo se proveerá a sí mismo el cordero para la ofrenda quemada, hijo mío. Y los dos seguían juntos. Ellos llegaron al lugar que el Ser Supremo les había dicho, y Abraham edificó un misbeh, un altar. Allí puso leña
en orden a todos los pies de Isaac, su hijo, y lo acostó sobre el misbet, sobre el altar, sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para matar a su hijo. Pero el Malach de Yahweh lo llamó desde los chamellín: Abraham, Abraham. Y él respondió: aquí estoy. Y él dijo: no pongas tu mano sobre el muchacho, no le hagas nada, porque ahora yo sé que tú eres un hombre que teme al Ser Supremo, porque por Jabal, por amor a mí, no has retenido a tu hijo amado. Abraham levantó sus ojos y miró, y allí detrás de él había un carnero trabado de sus arbustos por sus cuernos. Abraham fue y cogió al carnero y lo ofreció como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Abraham llamó al lugar Yahweh Jireh. Yahweh se ocupará, Yahweh proveerá. Como es dicho hasta este día, en la montaña Yahweh es visto. El Malach de Yahweh llamó a Abraham una segunda vez desde los chamellín y dijo: he jurado por mí mismo, dice Yahweh, que porque tú has hecho esto y por cuenta mía no has retenido a tu hijo amado, yo en Emet, en verdad, bendiciéndote bendeciré, y yo en verdad multiplicándote multiplicaré tu simiente, a tantos como hay estrellas en firmamento y granos en la arena, en la costa del mar. Tu simiente poseerá las ciudades de sus enemigos. Y por tu simiente todas las naciones de la tierra serán benditas, porque tú obedeciste mi orden. Así que Abraham regresó a sus muchachos. Ellos se levantaron y fueron juntos a Beersheba. Después de esto, le fue dicho a Abraham: Milca también le ha dado hijos a tu hermano Nahor, Uz, tu primogénito, vos, su hermano, Kemuel, el padre de Aram, Kesed, Asa, Pildash, Yilaf, Betuil. Betuil engendró a Ricab. Estos 8 Milcat le dio a Nahor, el hermano de Abraham. Su concubina, cuyo nombre era Reumat, tuvo hijos también: Tebat, Gahán, Tahash y Maahat. Hastarat, segundo de Malequín, segundo de Reyes. La esposa de uno de los talmidín de los profetas, que se quejó a Elisha: tu siervo, mi esposo, murió. Y ella dijo: y tú sabes que él temía a Yahweh. Ahora un acreedor ha venido a tomar mis 2 hijos como sus esclavos. Elisha le preguntó: ¿qué debo hacer por ti? Dime, ¿qué tienes en la casa? Ella respondió: tu sierva no tiene nada en la casa, solo una vasija de aceite con el que me unjo. Entonces él dijo: ve y pide prestados recipientes de todos tus vecinos, recipientes vacíos, y no pidas solo unos pocos. Entonces entra, cierra la puerta contigo y tus hijos dentro, echa el aceite en todos esos recipientes, y según estén llenos, ponlos a un lado. Así que ella lo dejó y se encerró con sus 2 hijos. Ellos le traían los recipientes mientras ella los llenaba. Cuando los recipientes estaban llenos, ella dijo a sus hijos: tráeme otro recipiente. Pero ellos respondieron: no hay otro recipiente. Entonces el aceite dejó de fluir. Ella vino y se lo dijo al hombre de Ser Supremo. Y él dijo: ve, vende este aceite y paga tu deuda. Entonces tú y tus hijos pueden vivir de lo que haya quedado. Un día Elisha visitó a Shunem, y una mujer acomodada que vivía allí lo presionó para que se quedara y comiera lejen, tortas. Después de esto, cuando él pasaba por allí, paraba para comer allí. Ella dijo a su esposo: puedo ver que este hombre siempre para en nuestra casa. Es un hombre Kadosh del Ser Supremo. Por favor, vamos a edificarle una pequeña habitación en la azotea. Pondremos allí una cama y una mesa para él, y una banca y un candelero. Entonces, cuando él venga a visitarnos, puede quedarse allí. Y un día Elisha vino a visitar y fue a la habitación superior para recostarse. Y él dijo a Gehazi, su sirviente: llama a esta sunamita. Y la llamó, y cuando ella vino, le dijo a él: dile esto, tú has tenido tanta hospitalidad
¿Qué puedo hacer para demostrar cuánto lo aprecio? ¿Quieres que le haga algo al rey? ¿Le diga algo al rey por ti? ¿O al comandante de ejército? Ella respondió, yo estoy feliz viviendo como vivo, entre mi propio pueblo. Y él dijo a Gehazi, ¿qué entonces será hecho por ella? Y Gehazi respondió, hay una cosa, ella no tiene hijo y su esposo es viejo. Elisha dijo, llámala. Después que él la llamó, ella se paró en el umbral de la puerta. Y él dijo, el año que viene, cuando llegue la temporada, tú estarás viva y abrazarás a tu hijo. Ella respondió, no, mi amo, hombre de ser supremo, no mientas a tu sierva. Pero la mujer concibió y dio a luz a un hijo el año siguiente, cuando la temporada llegó, así como le había dicho Elisha. Cuando el niño creció, salió un día para estar con su padre, que estaba con los segadores. De repente gritó a su padre, mi cabeza, duele. Y él dijo a su sirviente, llévala a su madre. Cuando él lo había tomado y traído a su madre, él estuvo sentado en su regazo hasta el mediodía, entonces murió. Ella subió y lo acostó en la cama del hombre de ser supremo. Cerró la puerta y salió. Ella llamó a su esposo y dijo, por favor, mándame uno de los sirvientes con un asno. Tengo que ir al hombre de ser supremo. Tan deprisa como pueda. Regresaré enseguida. Él preguntó, ¿por qué vas a él hoy? No es Rosh Hodesh y no es Shabbat. Y ella dijo, está bien. Fin de la paracha. Shabbat Shalom. Berajá.